agradecer a la organización de la jornada el haberme invitado a las mismas para participar con una ponencia. El título de la ponencia, que tal y como se expresa en esta diapositiva, es Tendencia en tecnología de membrana. Está claro que el gran mercado actual de las membranas está relacionado con el agua, bien para la desalinización de agua de mar o de agua salobre, para obtener agua potable, agua dulce, o bien en el tratamiento de aguas residuales, en el que el uso de las membranas de aguas residuales se están imponiendo a gran velocidad, como saben, en el que se utilizan las membranas de ultrafiltración, pero que se tiende a utilizar también la ósmosis inversa como tratamiento avanzado o terciario. En relación con las tendencias en tecnología de membranas hoy en día, nos vamos a colocar en el tema particular del mundo del agua y su tratamiento, saber por dónde van las nuevas aplicaciones y también saber por dónde se están derivando las nuevas tecnologías de construcción de membranas. Hay que indicar que los tópicos en el uso de las membranas se corresponde con los siguientes hitos: nuevas aplicaciones y nuevos materiales. En todos ellos se trata de conseguir un bajo consumo energético, aún más bajo del que se está obteniendo en la actualidad, altos flujos de permeado, que es lo ideal en membranas, alta selectividad para componentes específicos de contaminantes, ya se ha hablado de ello en otras ponencias anteriores, alta resistencia al ensuciamiento y mejor conocimiento de los mecanismos de transporte. Cuando hemos hecho una revisión bibliográfica para saber cuáles son los temas que están preocupando a nivel de grupos de investigación y también a nivel de ciertas empresas, nos encontramos que la biomimética aparece como ciencia emergente tanto en proceso como en nuevo tipo de membrana. Veamos en qué consiste. La biomimética no es otra cosa que el estudio del comportamiento de los procesos biológicos, de los procesos naturales que están optimizados, y ver cómo se puede replicar o cómo se puede imitar. Y eso está ocurriendo tanto en procesos que utilizan membranas como en nuevos materiales para la construcción de membranas específicas. Utilizando como criterio el número de publicaciones que están apareciendo recientemente en las revistas más importantes relacionadas con membranas y tratamiento de agua, y sobre todo con el binomio agua-energía, nos encontramos la siguiente gráfica. La ósmosis inversa sigue siendo la estrella de los procesos de tratamientos de agua, pero en la última década están apareciendo otras nuevas inquietudes que tratan de imitar a la propia naturaleza. Hablamos de la ósmosis directa, de la que ya se ha hablado en alguna ponencia anterior, y también del aprovechamiento energético de las mezclas, aprovechando los gradientes osmóticos para constituir el proceso ya conocido como ósmosis por presión retardada. Se puede observar que en la escala de la gráfica que aparece en la diapositiva, el número de publicaciones de ósmosis inversa es muy superior a los otros dos, pero que en la última década la ósmosis directa y sus variantes y la ósmosis por presión retardada son los que empiezan a aparecer como inquietudes e interesantes para un futuro próximo. Como ya se sabe, la ósmosis directa se diferencia de la ósmosis inversa en dos cuestiones clave. En la ósmosis inversa se utilizan presiones relativamente altas, se obtiene el agua con
permeado, útil de forma directa, pero también tiene como inconveniente que el ensuciamiento de la superficie de la membrana es relativamente alta y constituye uno de los problemas clave en la investigación de hoy en día. En la ósmosis directa aprovecha el gradiente osmótico entre un agua con bajo contenido en sales, que está separada a través de una membrana semipermeable, de otra disolución altamente concentrada en sales. Por un proceso natural, para alcanzar el equilibrio del potencial osmótico correspondiente, el agua pasa a través de la membrana desde la disolución diluida hacia la disolución concentrada. Las presiones que se requieren son mucho más bajas que las requeridas en la ósmosis inversa. Los flujos son más bajos, eso va a depender de la membrana, y además el ensuciamiento es muchísimo menor. Esa es la base de la ósmosis directa. ¿Cuál es el esquema básico de un proceso de ósmosis directa? Pues como se puede observar, tenemos una alimentación de una disolución muy diluida. Al otro lado de la membrana semipermeable tenemos una concentración que la podemos llamar la concentración de transporte o de arrastre. A través de la membrana pasa el agua hacia la disolución concentrada, esta se diluye y se incrementa la presión correspondiente. Si se quiere utilizar después el agua, vamos a llamarla agua dulce o agua fresca, hay que regenerar la disolución de arrastre. Por tanto, hay dos etapas importantes. Primero, el transporte directo, que requiere muy poca energía en la ósmosis directa del agua, pero si queremos recuperar esta, es necesario un proceso de regeneración de la disolución concentrada de arrastre o de transporte. Y ahí es donde está la clave si económicamente se justifica estos dos pasos frente al sistema de ósmosis inversa. Se han hecho ensayos de desalinización de agua de mar utilizando la ósmosis directa y recuperando la disolución de transporte o de arrastre. Y para ello habrá que utilizar una disolución más concentrada que el agua de mar como disolución de arrastre. Por tanto, tenemos a un lado de la membrana el agua de mar, al otro lado de la membrana tenemos una disolución más concentrada, una salmuera mucho más concentrada que el agua de mar, para que por ósmosis directa pase a través de la misma. Luego habrá que regenerar. Se puede aprovechar, indudablemente, todo lo que representa los recuperadores de presión, etcétera, etcétera, como veremos más adelante. Sin embargo, el hecho de tener que pasar dos etapas, la ósmosis directa y luego un proceso de regeneración, es probable que la haga inviable por ahora económicamente, sobre todo por la calidad de las membranas que se utilizan para ello. Estudios relativamente recientes sobre análisis de consumo energético de la ósmosis directa para desalinización de agua de mar y su comparación con la ósmosis inversa indican de forma clara que la ósmosis directa es energéticamente menos eficiente que la ósmosis inversa para la desalinización de agua de mar. Esta es la situación actual. Sin embargo, la ósmosis directa puede ser una alternativa muy interesante para procesos que no requieran la segunda etapa de regeneración de la disolución de arrastre. Por ejemplo, en industria alimentaria. Un esquema básico podría ser concentrar disoluciones sensibles al calor. La ósmosis directa puede ser una alternativa interesante, siempre y cuando no se requiera regenerar la disolución de arrastre o de transporte. Una variante de la ósmosis directa es la que se denomina ósmosis por presión retardada, que está muy relacionada con el binomio agua-energía. El proceso de ósmosis por presión retardada aprovecha la energía de mezcla entre dos disoluciones con concentraciones distintas. Aquí se ve claramente en qué consiste el procedimiento. La clave es una membrana semipermeable, se pone en contacto, por ejemplo, agua de mar con agua de río, habrá un
presión osmótica entre las dos disoluciones, pero para poderla aprovechar se requiere la presencia de una membrana semipermeable, de tal manera que por ósmosis directa el agua de río, agua dulce, pasa a través de la membrana hacia el compartimento de agua de mar. Como consecuencia aumenta la presión en la cámara de agua de mar y ese incremento de presión, que puede llegar hasta los 13-14 bares, puede ser aprovechado para mover una turbina, obteniéndose el equivalente a una planta hidroeléctrica y generar, por tanto, de manera directa, energía eléctrica. Este es un proceso que está despertando mucho interés a nivel científico y de algunas empresas, como veremos, y ya existen plantas piloto y plantas industriales que se están colocando este año para producir energía eléctrica directamente. El problema fundamental que plantea la ósmosis por presión retardada está sobre todo en el tipo de membranas que hay que utilizar. Por ahora, las membranas no son lo suficientemente eficientes, pero se está trabajando de forma dura en conseguir membranas que puedan ser aplicables para la obtención directa de energía eléctrica a través del proceso de ósmosis por presión retardada. Hay que indicar también que otra variante de obtención directa de energía eléctrica utilizando membranas es la electrodiálisis inversa, que es diferente a la electrodiálisis reversible. Mientras la electrodiálisis reversible consiste en cambiar a lo largo del tiempo las polaridades de los dos electrodos para mejorar la eficacia, porque disminuye sobre todo el ensuciamiento por polarización de las membranas de intercambio iónico, lo que se llama la electrodiálisis directa consiste también en aprovechar la energía de mezcla entre dos disoluciones salinas de concentraciones distintas, de tal forma que la electrodiálisis directa consiste también en la presencia de dos electrodos, ánodo y cátodo, pero que inyectando en cámaras distintas agua de río y agua de mar o agua dulce y una disolución concentrada, se obtiene realmente una diferencia de potencial eléctrica equivalente a una pila. Es un sistema electroquímico que se está estudiando y que tiene interés hoy en día como aplicaciones futuras también de obtener energía alternativa. Electrodiálisis directa, algo parecido a la ósmosis directa. Veamos los problemas y las ventajas de la ósmosis por presión retardada. El esquema básico es el que se indica en esta diapositiva. Agua de mar entra a una cámara, sale por el extremo, por la otra cámara que está separada por la membrana entra agua de río, se obtiene un incremento de presión en la cámara de agua de mar. Ese incremento de presión se utiliza para mover una turbina que está unida a un generador eléctrico y se obtiene así energía eléctrica. En este sistema se puede aprovechar también los sistemas convencionales de recuperación de presión y por tanto equilibrar el sistema. Este es el esquema básico de la ósmosis por presión retardada. Teóricamente se pueden conseguir unos 13,5 bares y además los estudios indican que si se aprovechara la totalidad de la energía disponible en los ríos que desembocan en el mar y se instalaran plantas para aprovechar la energía de mezcla de agua dulce, agua de río con agua de mar, se podría llegar a obtener una cantidad comprendida entre 1.700 y 2.000 teravatios hora por año. Si se aprovechara al menos el 10% de esa totalidad, se obtendría energía limpia como un recurso alternativo a las energías de hoy en día. El problema de todo esto sigue siendo el tipo de membranas que se utilice y la eficacia de las mismas. El profesor Elie Mellet, que ha estudiado mucho este tema, ha publicado algunos datos interesantes respecto al aprovechamiento energético de la mezcla aprovechando el gradiente osmótico. Y está claro en esta gráfica que para el agua de mar la energía disponible en kilovatios hora por metro cúbico está en 0,8 teóricamente. Si en vez de utilizar el agua de mar se utilizara la salmuera de un proceso convencional
de ósmosis inversa, el gradiente osmótico es mayor y la energía aprovechable también sería mayor. Pero si se utiliza disoluciones aún más concentradas que la salmuera, en el caso particular, por ejemplo, del Mar Muerto, la cantidad de energía osmótica almacenada es muchísimo mayor. Todo depende, por tanto, de la salinidad y el aprovechamiento de esa mezcla. Se ha hecho un estudio por el mismo profesor Elimelech de cuál sería la energía utilizable como energía de mezcla entre agua de mar y agua de río, y es del orden de 0,7508 kilovatios hora por metro cúbico de agua. Si se tiene en cuenta que las eficacias normales están muy por encima, o sea, un poco por encima del 50% y admitiendo un 60%, nos quedaríamos en 0,45 kilovatios hora metro cúbico de energía aprovechable. Admitiendo una pérdida de un 20%, que es casi normal, se rebaja la energía aprovechable a 0,35, y si se requiere además un pretratamiento, que también es lógico que eso ocurra para evitar el ensuciamiento de las membranas que se utilicen, nos quedamos en la práctica en 0,2 kilovatios hora metro cúbico. ¿Es esto ciencia ficción? ¿Queda solamente en estudios de investigación y desarrollo? Bueno, pues hay empresas que se han interesado ya en esta temática. Y de hecho, la empresa Statkraft estableció su primera patente de energía osmótica en el año 2003. Pero en 2009 se instaló la primera planta piloto en Noruega, utilizando agua de río y agua de mar. Esa planta empezó a utilizar membranas ligeramente modificadas respecto a las membranas convencionales y tenía una potencia de proyecto entre 2 y 4 kilovatios. Se utilizaba un caudal de 10 litros por segundo de agua dulce y el doble de agua de mar, indicando que si se utilizaran membranas mejoradas de nueva generación, posiblemente se podía alcanzar una potencia superior a la actual. Los resultados obtenidos hasta el momento actual de la planta instalada en 2009 han aconsejado a la misma empresa y al Estado a poner en marcha una planta de mayor potencia. Y de hecho, el año pasado ya se anunció que había una nueva onda de energía y que se trataba de colocar una planta osmótica de 2 megavatios de potencia en Noruega. De hecho, ya se está instalando y está previsto que para 2015 se encuentre ya en funcionamiento. Es decir, esto puede ser un tema interesante siempre y cuando mejore la calidad de las membranas utilizadas. Como resumen de esta parte de ósmosis retardada, se puede indicar que se ha despertado el interés internacional por las plantas osmóticas para obtener energía eléctrica limpia, que existen altas expectativas de incrementar la potencia eléctrica con nuevas membranas, que se están haciendo grandes esfuerzos en investigación y desarrollo para desarrollar membranas altamente eficaces para estos procesos y que parece ser que las membranas de nanotubo de boro tienen grandes expectativas de conseguir la eficacia deseada y poner en valor las plantas osmóticas. En relación con nuevas membranas, hay que indicar que todos los nuevos materiales relacionados con las nanotecnologías se están imponiendo en la fabricación de nuevas membranas, especialmente el grafeno y los nanotubos de carbono. Sabemos que el grafeno es equivalente, pues, una lámina, es una estructura muy delgada con nanoporos que podría actuar como membrana selectiva. Sin embargo, los nanoporos del grafeno son demasiado pequeñas para conseguir el paso de muchísimas sustancias. Tanto así que se considera prácticamente impermeable a casi todas las sustancias, incluyendo a veces al agua. Sin embargo, se están haciendo estudios interesantes a nivel de investigación
que es incrementar el tamaño del nanoporo de la lámina de grafeno. Y de hecho ya se ha conseguido algunos estudios de interés. Se ha conseguido obtener nanoporos en la lámina de grafeno de distintos diámetros equivalentes. Tanto es así que se ha podido comprobar que el tamaño de poro que se puede obtener va a medir la selectividad de esa lámina de grafeno. Al tener un espesor, realmente es una capa monoatómica, la resistencia al paso del agua es muy pequeño y con ello el consumo energético también va a ser muy pequeño. Pero ¿cómo se está consiguiendo la perforación controlada en la lámina de grafeno? Pues mediante un bombardeo de iones, un bombardeo iónico, especialmente con iones de galio. Se está consiguiendo que se empiece a debilitar los enlaces carbono-carbono, luego se perforan y se estabilizan mediante una oxidación química. De esta forma, mediante el bombardeo y oxidación, se puede ir controlando el tamaño de poro de la lámina de grafeno. Pero también aparece la biomimética en la construcción de membrana. Constituye la llamada membrana biomimética y es una imitación de la naturaleza. ¿En qué consiste de hecho? Pues consiste en tratar de imitar las membranas biológicas y ver por qué tienen tanta capacidad en cuanto a selectividad y al flujo de agua. Para ello hay que recordar en qué consiste una membrana biológica, una membrana celular. La parte esencial de la membrana celular es una capa doble, llamada bicapa, de lípidos, que resulta impermeable a casi todas las sustancias, incluyendo el agua. Ahora bien, si eso es así, ¿cómo es posible que se produzca el transporte de nutrientes, de agua, de oxígeno, entre el exterior y el interior de la célula? Si la membrana realmente es una bicapa lipídica totalmente impermeable, pues porque existen canales específicos constituidos por proteínas que dejan el paso selectivo a determinadas sustancias, tanto en un sentido como en otro. Es el funcionamiento de las membranas biológicas. Lo que se llama un lípido, y especialmente el fosfolípido, es el más abundante en las membranas biológicas. Dispone de dos partes esenciales, una cabeza que contiene el fósforo o el fosfato y una cola. Una es hidrofílica y otra es hidrofóbica. La membrana es hidrofílica y la cola es hidrofóbica. Esa cola está formada también por ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. El hecho de que tenga los dos tipos de ácidos grasos hace que la cola tenga una cierta movilidad y una cierta flexibilidad. Pues muy bien, esa es la esencia de las membranas biológicas. Pero para que pueda permitir el paso de distintas sustancias, existen proteínas específicas que atraviesan esa bicapa de lípidos. Y esto es lo que se trata de imitar en la nueva generación de membranas, será la del futuro. Así, por ejemplo, es conocido los canales iónicos que permiten el paso de sodio y de potasio en las membranas biológicas y que hoy en día son importantísimos porque se ha comprobado que muchísimas de las enfermedades están relacionadas con el paso de sustancias a través de los canales iónicos y existe toda una patología relacionada con este tema. Muy bien, basándose en esto, se está tratando de fabricar membranas que incorporen proteínas y capas lipídicas biológicas, si no exactamente biológicas, que tengan un comportamiento completamente equivalente. Una de las proteínas que ha despertado un gran interés, tanto en grupos de investigación como en empresas, es la llamada acuoporina. Y las acuoporinas son proteínas específicas que permiten el paso selectivo del agua a través de la membrana lipídica y no solo eso, sino a grandes caudales. Si se pudiera construir una membrana sintética
que incorpore algo similar a las acuaporinas, se podía obtener una alta selectividad, un bajo coste de paso de agua y, por tanto, algo interesante para el futuro. Se sabe además que las acuaporinas están colocadas en grupos de 4 para mantener un equilibrio. Tienen la forma de un reloj de arena. En la parte estrecha aparecen proteínas específicas que interaccionan con la molécula de agua y permite el paso a grandes flujos, y esto es lo que se trata de imitar en la membrana sintética. Bien, se ha visto que de los nuevos materiales, el grafeno va a presentar una nueva superficie que es versátil para fabricar membranas que imiten el comportamiento de las biológicas en importantes aplicaciones de futuro. Se están incluso utilizando las impresoras 3D para colocar láminas muy delgadas de proteína sobre superficies de grafeno. Aquí se ve un esquema de cómo se ha utilizado una base de óxido de silicio y se van incorporando láminas de lípidos con láminas de grafeno para simular un proceso biológico. Esto parece ciencia ficción, pero de hecho en los laboratorios ya se está consiguiendo resultados interesantes. Finalmente, indicar que algunas empresas que están ubicadas en Copenhague están tratando de comercializar membranas sintéticas con acuaporina. No se sabe cuál será el futuro, no se sabe cuál es la estabilidad y la resistencia al ensuciamiento de membranas que incluyen acuaporinas para conseguir una alta selectividad hacia el agua y una permeabilidad mucho más elevada que las membranas actuales. La empresa Aquaporin Insight Technology es la que está vendiendo o promocionando al menos este tipo de membrana de nueva generación que puede tener un futuro esperanzador. Podemos decir que las membranas biomiméticas representan un futuro tecnológico esperanzador, el binomio agua-energía. Esto es una cuestión que se plantea a debate, no lo sabemos, pero parece ser que el futuro irá por ahí. Nada más, no quiero cansarles, muchísimas gracias por la atención.